Muy bien, vamos a empezar. Muchas gracias por la invitación. La Escuela Superior de Medicina, como ya se ha mencionado antes, inició sus planes de estudios en 1938 en el seno de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, para en 1945 separarse de ella y constituirse en Escuela Superior de Medicina Rural. Durante los años 40, los alumnos que entraron en el 38 tenían que aprender una serie de actividades de tipo quirúrgico. Hubo personajes, el fundador de la Cátedra de Técnica Quirúrgica en Animales, el doctor Leopoldo Chávez Tinoco, nuestro primer director, el doctor Mariano Vázquez Rodríguez, quien fue presidente de esta Academia Mexicana de Cirugía. Son personajes importantes en la formación del Departamento de Cirugía. El Departamento de Cirugía es el responsable de dar a los alumnos esa orientación hacia el área quirúrgica, de formarlos en habilidades y destrezas que les permitan desempeñarse como médicos generales o como especialistas en el ámbito médico, conociendo y dominando algunas técnicas quirúrgicas. Estas fotografías que tienen ustedes al frente son de los años 40 y ya vemos ahí alumnos que están trabajando, preparándose para el acto quirúrgico, anestesiando un ser vivo para realizar una operación, y en la parte de abajo los quirófanos de aquella época. Entre los años de 1956-58 estrenamos el edificio de la escuela, el cual todavía en la actualidad se conserva una gran parte. Y este quirófano, a la usanza de la época, que en la parte alta tenía un mirador, donde los alumnos podían ver incluso el desarrollo de una intervención quirúrgica. Tenemos un reto, hay cambios, y esos cambios consisten en que los paradigmas se están modificando. Antiguamente teníamos una educación donde el maestro se encargaba de transmitir a los alumnos sus conocimientos, y el alumno los recibía. En la actualidad, el alumno se tiene que hacer responsable de su propio aprendizaje. El alumno tiene que estudiar, tiene que adquirir un método. El alumno es el eje del proceso. Ya no nos fijamos tanto en la enseñanza, sino en el aprendizaje. Hacemos énfasis en él. El alumno debe cuestionarse sistemáticamente el conocimiento establecido. Este nuevo modelo, el modelo educativo institucional que se maneja en el Instituto Politécnico Nacional, hace que se eviten los estereotipos. El alumno debe participar en la selección de contenidos, opina y retroalimenta al profesor. Debe propiciar la reflexión clínica, y el aprendizaje ya no debe ser para pasar los exámenes, sino para la vida, que sea un aprendizaje significativo. Si estamos hablando de modernidad y estamos hablando de conocimientos, tenemos que hablar de competencias. Debemos educar a los alumnos y formar a los futuros profesionales de la medicina en los tres saberes: el saber hacer y el saber ser. El saber es conocer y comprender. Es el conocimiento teórico de un campo académico, la capacidad de conocer y comprender, propiamente dicho. El saber hacer, saber cómo actuar, la aplicación práctica y operativa del conocimiento ante ciertas situaciones. Y el saber ser, saber cómo ser. Aquí entran los valores como parte integrante de la forma de percibir a los otros. Es también el saber convivir. Y nosotros, es nuestra obligación como profesores, intervenir en que el alumno reciba todas estas competencias. Y si hablamos de competencias, ¿cuáles son los componentes de estas? Las competencias o competencia es un término muy amplio que comprende conocimientos, habilidades, capacidades, acciones, conductas, comportamientos, atributos, características y cualidades de cada persona en particular, y el modo de actuación. El entrenar a los pacientes, el entrenarlos para desarrollar determinadas competencias, también nos permite una más fácil evaluación. Si los evaluamos comparándolos con estándares ya establecidos de qué es lo que queremos lograr. El plan de estudios de la carrera de médico cirujano y partero en la actualidad en la Escuela Superior de Medicina
tiene el siguiente porcentaje. Las unidades didácticas, así les llamamos ahora las asignaturas biomédicas, tomando en cuenta el número de horas en que se imparten. Recuérdense que en la carrera de médico, cirujano y partero son 5 años, y más internado rotatorio, más servicio social. El 31.5% de las unidades académicas son biomédicas. Las biomédicas son las básicas y las preclínicas. Sociomédicas, de las cuales nos acaba de hablar la maestra Rebeca Sandoval, son el 12.3% de las asignaturas de nuestro plan de estudios. Y las clínicas quirúrgicas son la mayoría, el 56.4%. De estas, nada más el 15.8% corresponden a las quirúrgicas. Me refiero a las donde el alumno adquiere habilidades y destrezas que le van a permitir desarrollarse en un ambiente quirúrgico. Aparte, se contarían las asignaturas de tipo quirúrgico, como ginecobstetricia, oncología, oftalmología, otorrinolaringología. Pero si nos enfocamos únicamente a las quirúrgicas, en nuestra escuela el plan de estudio está diseñado para que sean materias de tipo integrador. Se llevan en el 8º y 9º semestre de la carrera. Las 2 primeras en el 8º semestre, las 2 posteriores en el 9º semestre. Si ustedes se dan cuenta, en el componente teórico y práctico, la mayoría tienen mayor cantidad de práctica que de teoría. Voy a desglosar cada una de ellas y vamos a mostrar algunas evidencias de cómo preparamos a nuestros alumnos. Anestesiología. El propósito de esta unidad didáctica es preparar médicos generales en forma integral, con los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para proporcionar un procedimiento anestésico que le permita tratar los problemas médico-quirúrgicos correspondientes a un primer nivel de atención. No queremos formar anestesiólogos, pero sí médicos generales que sean capaces de en determinado momento proporcionar alguna de las técnicas que utilizan los anestesiólogos para tratar a sus pacientes. El estudiante de pregrado construye su conocimiento. Es obvio que el maestro tiene que hablar, explicar y tratar de transmitir su conocimiento, pero el alumno lo debe construir. ¿Y cómo lo va a construir? Estudiando por su cuenta, revisando, haciendo estudio bibliográfico, preparar una serie de trabajos que le permita asegurarse ese conocimiento. En anestesia es sobre farmacología y fisiología en anestesia. Adquiere competencias en el manejo de la reanimación cerebro-cardiopulmonar, en el manejo de la vía aérea, en la valoración preanestésica, canalización venosa central y periférica, calcular y administrar líquidos, obviamente antes, durante y después de la cirugía, terapia transfusional, anestésicos y el monitoreo básico y sobre todo control del dolor. Aquí ejemplificamos algunas evidencias donde el alumno canaliza una vena, donde ventila y donde intuba. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos en un modelo experimental. Tenemos un modelo animal en el cual el alumno realiza sus prácticas en un ser vivo. Y tenemos una unidad de adiestramiento y capacitación en aptitudes médicas, donde el alumno, se abrevia como UNACAM, donde el alumno puede en simuladores de baja y de alta tecnología, es decir, en maniquís, realizar todas esas prácticas y poder dominar esas destrezas. En un ser vivo no es adecuado que el alumno se equivoque. En un maniquí o en un simulador se puede equivocar cuantas veces sea necesario hasta que domine la técnica. Y de ahí pasamos a nuestro modelo animal. Y después puede pasar a un paciente humano. Aquí en estas fotografías también podemos ver algunas prácticas en el UNACAM y el material con el que contamos. Y desde las destrezas más sencillas, como son canalizar una vena, hasta terminar por establecer una vía aérea, ya sea una vía aérea temporal a través de una intubación orotraqueal o una vía aérea definitiva a través de una cricotiroidotomía o de una traqueostomía. La segunda asignatura que se imparte también en el 8º semestre es una introducción a la cirugía. Pero es una introducción a la cirugía donde el alumno pone en práctica todos los conocimientos que adquirió durante los años previos de la carrera.
Debe haber llevado las básicas, debe haber llevado las preclínicas, ya llevó algunas clínicas en el octavo semestre y entonces lo ponemos a trabajar en el quirófano de introducción a la cirugía. Antiguamente, y como lo recuerdan algunos alumnos con cariño, le llamaban prequirúrgica o prequirúrgicas. En esta asignatura el propósito es que el alumno conozca los aspectos básicos de la cirugía y adquiera la capacidad de aplicar correctamente las técnicas de asepsia, antisepsia, lavado y vestido para ingresar a un acto quirúrgico, preparar el campo operatorio y manejar el instrumental quirúrgico en los diferentes tejidos, ejecutar nudos, puntos y suturas correctamente con las técnicas empleadas en los procedimientos que con mayor frecuencia existen en nuestro medio. Esos son los quirófanos donde el alumno pone en práctica esas actividades. Obviamente, los preparativos, tenemos un área negra, un área blanca, un área gris, un área blanca y un área negra, donde se ponen en práctica estos conocimientos. Y también en el UNACAM, en la unidad de adiestramiento y capacitación, los alumnos se reúnen, aquí los vemos, preparándose para una práctica en el vestido, para una intervención quirúrgica, colocándose la bata y vistiendo al paciente, para realizar intervención quirúrgica. Les decía que utilizamos simuladores de alta tecnología, como los que están en el UNACAM, pero también utilizamos de baja tecnología. Utilizamos intestinos de tela, de franela, para que el alumno realice ahí puntos, haga anastomosis. Aquí otro intestino de franela. Y aquí se aprecia mucho mejor cómo está haciendo una anastomosis terminal. En 2 planos, se las enseñamos todavía en 2 planos. Y simuladores de látex, tubos de látex de diferentes calibres con paredes de diferente grosor, para que el alumno repare lesiones en este tipo que son nuestras arterias, venas, ureteros, y en los cuales son capaces incluso de realizar anastomosis. Tendones, también hace reparación de tendones y hace técnicas de acortamiento, de alargamiento y sutura de tendones. Nuestros tendones son forro de bicicleta donde el alumno practica y da esos puntos. En esta diapositiva, en el primer cuadro que está a su izquierda, hay maestros que les piden incluso órganos. Esta es una aorta de res donde los alumnos están haciendo una anastomosis terminal. Y en el otro modelo que se ve ahí, donde dice, está un poquito borrosa, pero tenemos ureteros, arterias, que son tubos de látex, y las venas, que son tubos de Penrose, en los cuales realizan también puntos y suturas. En la parte de abajo, diferentes tipos de tendones. Y planos abdominales, son bastidores de tela, en los cuales le simulamos diferentes planos y el alumno sutura el peritoneo, la aponeuroses posterior, el músculo, aponeuroses anterior, tejido celular subcutáneo y piel. Y ahí practica puntos, diferentes tipos de suturas, utiliza diferentes tipos de materiales hasta que domina la técnica. Una vez que el alumno aprobó el octavo semestre, debe salir totalmente capacitado en los procedimientos que se le enseñaron de anestesia y de introducción a la cirugía. Llega el noveno semestre, donde en cirugía se va a enfrentar ya a un modelo vivo, y este modelo vivo es un modelo experimental donde el alumno va a poner en práctica todos esos conocimientos. Un modelo que siente dolor, que sangra, que se taquicardiza, que sufre una serie de reacciones en base a las diferentes reacciones que tenga el alumno. Entonces consideramos que tiene que dominar estas técnicas porque las tiene que dominar. El propósito es que el alumno adquiera las competencias para establecer el diagnóstico de los padecimientos quirúrgicos más frecuentes en el país y sepa canalizar oportunamente al paciente a un segundo o tercer nivel de atención para su tratamiento, pero que tenga la preparación básica necesaria en cirugía para resolver procedimientos de urgencia y que además pueda participar en procedimientos de cirugía mayor como ayudante y que además tenga la capacidad de iniciar estudios de especialización en esta área. ¿Con qué contamos? Con una serie de cosas que ahorita vamos a ver a continuación. Pero ¿cuáles son las competencias específicas de esta asignatura que se llama cirugía? Educación quirúrgica tradicionalmente, actualmente con la
nomenclatura nueva, cirugía, que aplique los conocimientos médico-quirúrgicos en el pre, trans y posoperatorio, que maneje adecuadamente los tejidos y estructuras de un ser vivo, que ejecute la técnica quirúrgica de las operaciones que se realizan durante el curso. El alumno realiza venodisección, todos y cada uno de los alumnos realizan venodisección. A uno le va a tocar apendicectomía, a otros esplenectomía, a los otros una resección intestinal con entero, a otros una traqueostomía, a otros una toracotomía cerrando con una pleurostomía cerrada o sello de agua. No queremos que sean expertos en realizar esos procedimientos, pero el hecho, por ejemplo, de que realicen una apendicectomía es que dominen la sutura circular corrediza o jareta. El de la esplenectomía es que tengan la capacidad de manejar un pedículo vascular. Entonces, con todas y cada una de estas competencias aplicadas, las normas del comportamiento de trabajo en equipo, estudiar adecuadamente al paciente quirúrgico para su tratamiento, presentar correctamente un caso clínico, emplear correctamente el expediente clínico de acuerdo a la norma oficial mexicana 168 del expediente clínico, identificar las complicaciones más frecuentes en el posoperatorio y tener la capacidad de resolverlas, analizar correctamente el cuadro clínico y la fisiopatología de todos los padecimientos quirúrgicos y que se comporte ética y profesionalmente ante todas estas situaciones. La orientación didáctica que le damos es en base a todo esto: investigación bibliográfica, que entregue mapas mentales y conceptuales, medicina basada en evidencias, educación basada en problemas, hacemos dramatizaciones, exposiciones dirigidas, lluvia de ideas, etcétera, todos los recursos didácticos con que contamos en la actualidad. Los alumnos operan a su ser vivo, operan a su modelo animal en el quirófano, aquí están preparándose para la cirugía, preparan su muestra de instrumental, se visten y calzan los guantes en forma adecuada y realizan la intervención como vemos en estas diapositivas. Los alumnos se muestran muy interesados, se estresan, se angustian, sufren cuando su animalito se pone mal, cuando tiene una hemorragia, y consideramos que estas alteraciones en su estado de ánimo van a hacer que el aprendizaje sea significativo. También acorde a los lineamientos actuales, la cirugía endoscópica, la cirugía laparoscópica, los pasamos por un simulador virtual de cirugía laparoscópica. Aquí están operando una colecistectomía. Sabemos que no van a ser cirujanos, no van a realizar colecistectomía, pero vale la pena que conozcan lo que existe. Y hemos descubierto muchas vocaciones. También tenemos un pelvic trainer, aparte de la cirugía laparoscópica, y se les entrena también en todas estas áreas en el manejo de los residuos peligrosos, tanto los punzocortantes como el material o los residuos biológicos potencialmente infecciosos. Y finalmente, urgencias médico-quirúrgicas. En esta asignatura, el alumno tiene las competencias para evaluar y tratar a un paciente politraumatizado, con alteraciones hidroelectrolíticas, con arritmias mortales o con alteraciones metabólicas, estableciendo prioridades de manejo, reanimándolo, estabilizando y estableciendo el momento oportuno de su traslado a un nivel especializado. Aquí tenemos el manejo prehospitalario, donde los alumnos tratan de despejar una vía aérea a través de una maniobra de Heimlich, o reanimación cardiopulmonar, como se ve en las diapositivas de abajo, el uso de dispositivos, y en el UNACAM, ya con simuladores de alta tecnología, el uso de un desfibrilador automático externo en un modelo que va a simular todas las alteraciones que mencioné hace un rato que el alumno debe de resolver: reanimación básica, reanimación avanzada, desfibrilación y manejo de la vía aérea. Gracias, es todo.